Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Moctezuma. Bienvenidos a otro capítulo más de Moctilandia, otro capítulo más especial de este día 31 de octubre, que estamos experimentando ya una nueva plataforma, lo estamos viendo ahorita en vivo, aquí en Facebook, pero pues se va a estrenar también el día 31 en este maratón terrorífico. Y ahora tenemos de invitados a Francisco de Guardianes del Tecno. ¿Cómo estás, Francisco? Hola Ángel, muchas gracias. Estoy muy bien aquí saludando a todo tu público desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, saludos acá desde Nuevo León. ¿Qué tal tu día? Cargadísimo, hermano, cargadísimo. Hoy en la mañana tuvimos taller de podcast y estuvimos trabajando toda la mañana y ahorita pues ya estamos acá disfrutando la carnita asada, muy al estilo allá del norte, aquí con la familia en Morelia. Pero bien, 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 muy contento de poder platicar contigo y te estaba siguiendo, estaba buscando, te estaba stalkeando hace unos días y te diviertes mucho. Esto es lo más chingón del podcast, ¿no? Que uno se divierte porque no es bien libre para hacerlo, ¿no? Sí, de hecho, uno se divierte y aparte pues conoce diferente tipo de personas de otros estados, de otros países y no, está con ganas. Está muy divertido andar entrevistando Sí. y también pues también haciendo contenido, la verdad. Pues bueno, Pues, sí, estoy a las vamos a órdenes. ¿Qué comenzar, onda? Francisco. Cuéntame, ¿qué hay que hacer? Vamos a comenzar. Sale. ¿Cómo inicia la idea de Guardianes del Tecno? Pero pues antes de llegar a esa pregunta es, si nos puede decir qué es el Tecno para las personas que no lo conocen. Claro que sí. Fíjate que yo provengo de la radio. Yo trabajé en la radio durante 25 años de mi vida, desde el 95. Me tocó pasar del AM al FM y a la digitalización de la radio. Y en esos tiempos, o sea, cruzando los años 90, me tocó conocer la música electrónica. Este, pues como a muchos, ¿no? Como a muchos. En un rave, en un primer evento, yo no sabía de lo que se trataba, yo era rockero, yo usaba el punk como método de expresión. Y un día estuve en un evento electrónico, pues a partir de ahí mi vida cambió, ¿no? Jamás volví a ser el mismo. Me dediqué a tocar la música techno durante varios años como DJ y me dediqué a hacer un programa que se llamaba La Zona Galáctica. Era un programa que lo empezamos a hacer entre un amigo, Antonio Moniaco, que él estaba en Tlaxcala. Entonces, fíjate, era un programa que hacíamos en el sistema tlaxcalteca de radio y el y Grupo Imer Radio Lagarto en Chiapa de Corzo. Tlaxcala y Chiapas, y hacíamos el mismo programa, ¿no? Entonces, fue una experiencia de más de 8 años, Ángel, al aire, haciendo programas de música electrónica todos los viernes. Te podrás imaginar que en la ciudad donde vivíamos en ese entonces, Tuxtla Gutiérrez, pues creamos un precedente, ¿no? Todos los viernes se escuchaba música electrónica a través de nuestro programa y además organizábamos los eventos, las fiestas, ¿no? Los raves. Y eso pues nos generó mucha buena vibra con la gente. Entonces, esa música compuesta por equipos, por computadoras, por instrumentos electrónicos, basada en el beat constante, no es otra cosa más que una representación de nuestro espíritu como seres humanos, el beat de nuestro corazón. Si pudiéramos taparnos los oídos y escuchar nuestro interior, lo que escucharíamos sería boom, 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 boom. Ahora, el bombo, el tambor, siempre ha sido un elemento ritualístico. O sea, ha estado en todas nuestras culturas en la historia de la humanidad como un elemento que nos lleva al ritual. Entonces, pues sí, sí es una música que crea rituales, ¿no? Que hace explotar la creatividad. Y desde ese entonces estamos trabajando en el mundo del tecno y ahora el podcast que estamos ahora haciendo, pues ya es otro rollo, ¿no? Ya no es música electrónica, ya no es una sesión de música electrónica, ya no estamos como DJs y no estamos presentando canciones.
En el podcast lo que quisimos es un poco lo que haces tú, lo que quisimos es hacer historias, contar el tecno, contar la historia del tecno desde ciertas perspectivas, a veces medio de ficción, pero todas fundamentadas con algo real, ¿no? Así es. Entonces, es un programa de música electrónica, de historia de la música electrónica, una historia que no está contada, ¿no? Porque es, fíjate, nosotros nos basamos en un libro. Yo me baso en un libro que se llama La historia de la música electrónica por Javier Blanques, un escritor español. Y de ahí es de donde hemos sacado la mayor parte de nuestras referencias para generar este programa, ¿no? Entonces creo que somos una extensión de algo que todavía no existe, ¿no? Que es el gran registro de la música electrónica en el mundo. Está regado por todos lados, que tiene un montón de historias, ¿no? O sea, en Monterrey pasó una historia, en Chiapas pasó otra historia, en el México pasó otra historia. Está el psycho, está el drum and bass, está el techno, está el house, está 1000 subgéneros. De Entonces, hecho, ay, disculpa. De hecho, para agregar, cuéntame. estaba buscando el término techno, pero mucho sub, pero demasiado que, como los mencionas, mucho subgénero del techno, demasiados, 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 demasiados. Y como que para buscar una cierta definición, creo que es esa la que acabas de mencionar anteriormente. Sí, el techno es música electrónica. Son beats con texturas y con atmósferas creadas con equipos electrónicos, ¿no? Hay diferentes, y qué bueno que lo mencionas porque yo, por ejemplo, le llamo techno a toda la música electrónica. Sin embargo, existe un subgénero que se llama techno, ¿no? Un ritmo 4x4, más o menos entre los 130 y los 140 beats por minuto, un poco rápida, ¿no? Más o menos como el psycho, pero sin los elementos sonoros del psycho, con otras cosas más abstractas, ¿no? Entonces, yo le digo música techno, o sea, techno a todo lo que tiene que ver con música electrónica. Así lo englobo, ¿no? Y por eso nos llamamos los guardianes del techno. Nosotros durante esos 8 años, y yo como DJ, he podido conocer las facetas de muchas músicas, ¿no? O sea, yo como DJ puedo tocar drum and bass, puedo tocar techno, house, psycho, eh, lo que es un oficio que uno aprende a hacer. Entonces, ponme la música que sea y la sé mezclar, ¿no? La, de hecho, el nombre Guardianes del Tecno, apenas que te lo iba a preguntar, antes que todo, un saludo a Ime que nos está comentando. Ah, ¿Cómo inicia la idea del podcast? De que, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos, vamos a ponerle así este nombre al podcast y pues vamos a darle. De hecho, porque tienen Sí, también mira, un portal de una página de internet. sí, qué padre que lo dices de esa manera, porque en realidad, nada más somos yo y mi esposa. O sea, no hay más, solo somos yo. Mi esposa es la que se encarga del arte, todo el diseño gráfico y la parte de programación. Ah, se congeló tantito nada más. Oye, un poco. Surge porque cuando empiezo a hacer el podcast, cuando empiezo a hacer podcast, una de los primeros preceptos que yo entendí del podcast es que tenía que ser algo que te apasionara, que tenías que hablar de algo que supieras, ¿no? Y como estaba yo solo, ya no tenía yo la radio ni ningún equipo humano como para generar contenidos, dije, bueno, voy a hablar de lo que a mí más me gusta, ¿no? De lo que a mí me apasiona. Y entonces, con toda la libertad del mundo, me puse a escribir estos textos que rebasaban todos los límites que yo tenía en la radiodifusión. Empecé a escribir unos textos que mezclaban ficción, realidad, documental con Radio Future, con diseño sonoro, con storytelling, ¿no? Empecé a mezclarme, a aprender un poco el marketing digital y empecé a crear pues metadatos para los capítulos, ¿no? Entonces, como ejercicio para entender el podcast, me puse a hacer este podcast, ¿no?
dije, bueno, pues aquí no va a depender de nadie más que de mí, ¿no? A mí es lo que me encanta el techno y yo lo voy a hacer, ¿no? Y, y entonces me puse a escribir y me puse a hacerlo, fue un ejercicio realmente. Yo empiezo a dar el taller después, ya cuando llevo como 5 episodios de Guardianes, ¿no? Que es un ejercicio de storytelling, un poco de documental también, porque hay periodismo, ¿no? Hay investigación real sobre las cosas, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, el del mensajero dice, no, el DJ que fue a tocar al espacio. No, no fue a tocar al espacio Jeff Mills en realidad, ¿no? Pero nosotros en el podcast hicimos que se subiera el pinche cohete y volara y llegara hasta el espacio y dijimos que está tocado en el espacio. Es una metáfora para hablar de un personaje que tiene en la música electrónica alcances de un astronauta. Sí, de hecho, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo llega digamos, la investigación o cómo tú te sentías antes de grabar el primer capítulo que se llama El Mensajero? Creo que, bueno, aquí lo tengo notado, Jeff Mills, bueno, como quiera, corrígeme si estaba mal pronunciado. Sí. ¿Cómo te sentiste antes, durante y después de grabar el primer capítulo y toda la edición y toda la historia? O sea, que le pusiste a hacer todo el contexto y combinar esa ficción con la realidad. Está chingón que lo mencionas porque al principio me sentí muy nervioso porque no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Durante el proceso, yo empecé una rutina de ejercicio. Me salí de casa, empecé a correr, empecé a hacer ejercicio. Entonces se empezó a transformar todo mi ser, ¿no? O sea, mi vida, mi persona, güey, y el modo en el que estaba trabajando, porque descubrí un montón de herramientas que tenía a la mano en el podcasting que no tenía en la radio, ¿no? Lo terminé, lo publiqué, y yo tenía otros 3 capítulos preparados como de colchón, en donde solo presentaba algunas rolas, algunas piezas y las mezclaba, ¿no? Un programa más sencillo, ¿no? Digamos. Pero después de escuchar El Mensajero y empezar a recibir algunos comentarios de amigos y de gente que lo escuchó, lo que vino después, Ángel, fue un verdadero pedo, man, porque fue una cosa de, no mames, ¿y ahora cómo lo supero, güey? O sea, la próxima semana tengo que hacer un podcast más cabrón, güey. Sí, Creo que te es vas una historia. mejorando. Sí, tenía que superarme. Entonces, bueno, me aventé en las primeras 10 semanas trabajando súper intenso y logré 10 capítulos súper chingones. Y luego gané popularidad quizás de algún modo y vinieron los talleres y empecé a dar clases, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, Guardianes del Tecno tiene ya va a empezar su segunda temporada y ahora voy a meter otro formato de programas en donde voy a entrevistar a algunos DJs o algunos personajes de la música electrónica de todas partes del mundo, ¿eh? O sea, tengo personajes de México, tengo un personaje de Italia que conocí por redes sociales, tengo otros de Chiapas, tengo de varias partes. Entonces voy a presentar a un DJ, ¿no? Voy a hablar de una persona, voy a contar la historia de un güey que se dedica al techno. Bueno, lo vamos a presentar, ¿no? A manera de ahora buscando ya otros elementos, ¿no? Como más lo que estás haciendo tú ahorita. Creo que se congeló otra vez. Poner mi podcast con entrevistas de alguien en otro país, por ejemplo, ¿no? Oye, Francisco, ¿cuál fue tu primera impresión del primer comentario de un seguidor? Que fuera fuera del círculo más cercano, que te pues, alimentó a superar todavía más el primer capítulo, porque creo que son 12, me imagino. Y hay un capítulo que lo divides en dos partes, y quiero saber el por qué lo divides en dos partes. Sí, mira, el impacto que tuve cuando alguien fuera de mi círculo humano, social, familiar, me dijeran que estaba bien chingón el podcast, fue un momento muy liberador y muy motivador, Ángel, porque a partir de ese momento yo dije, no mames, tengo que hacer este pedo, güey. O sea, yo tenía miedo de, o sea, yo hacía eso, güey,
diario, güey, durante 20 años. O sea, he producido más de 300 programas distintos, propios y de otras personas, ¿no? Fui director de una radio. Cuando hacíamos Radio Ombligo, un programa había un programa infantil en Chiapas, diario grabábamos, diario transmitíamos en vivo un programa con 5 actores, o sea, radioteatro en vivo, de 7 a 8 de la mañana, con Foley en vivo, o sea, con caja de efectos para hacer en vivo todo el pinche ruidito del campo y de los pajaritos y toda esa madre, ¿no? Entonces era algo que yo tenía mucha habilidad para hacer. Hago el podcast, se lo pongo a mis amigos y todos me dicen, sí, güey, ya sabemos que sabes hacer esto, ¿no? Que eres chingón, sobres. Pero cuando viene alguien de fuera y dice, no mames, está bien chingón, entonces dije, bueno, le voy a entrar leyendo, le voy a entrar con todo. Como bien dicen, son 10 capítulos los que hay en la serie ahorita, en la primera temporada, y en el último capítulo intenté un giro. ¿Por qué? Ya con la experiencia que me empezó a dar el podcasting, de que había que estar en varias redes, ¿no? Dije, bueno, mi podcast está durando 30 minutos. Y si bien los 30 minutos te los avientas, no hay pedo, supongamos que vas a escucharlo por primera vez y te digo que son 30 minutos, puta, te echas para atrás, cabrón. Dices, no, no mames, es un chingo de tiempo, cabrón, ¿no? O sea, está muy largo. Si lo empiezas a escuchar sin saber el tiempo, puta, te engancha, ¿no? Bueno, volvemos. Hay una falla técnica. Disculpen, hay una falla técnica. Ahora sí. Bueno, ¿me estabas comentando? Sí. Me Fue una comentabas motivación sobre... bien cabrona. Ajá. Ah, ok. ¿Cómo, cómo llega, digamos, aquí lo tenía apuntado, cómo llega la inspiración de las historias de ficción? ¿Cómo llega esa historias de ficción para mezclarlas con lo que hacen, digamos, estos DJs? Porque, como el del mensajero, ahorita que no noté, pero como que para haciendo alas de mariposa, algo así. Sí. ¿Cómo llega esa inspiración? Es Mariposa de Fuego. Mariposa de Fuego. Mariposa de fuego, perdón. Mariposa de Fuego es el nombre del disco del que hablamos en ese podcast. Uh-huh. O sea, la neta, ya no me inspiro, carnal. Yo ya me siento a chambearle, güey, ¿no? O sea, güey, es un texto de 1300 palabras, güey, y tienes que hacerlo en 2 días. Uh-huh. O sea, es un jale, güey, ¿no? O sea, muchos años sí fue inspiración, estaba yo más chavo y me inspiraba, pero no, ahorita ya es más que nada jale, güey. Entonces, ¿qué pasa? Que me veo al personaje, hay algo en el personaje que me inspira a hablar de él, de entrada, ¿no? O sea, Boris Brejcha es un tipo que usa una máscara, es un DJ que usa una máscara y así ha conquistado el mundo en muy pocos años, por cierto. Y resulta que pues la historia de ese chico es impresionante, cabrón, ¿no? Es un güey que estaba en un evento, en una exhibición aérea. Y un pinche avión chocó y se cayó contra el público, güey. En el público cayó y todos se incendiaron. Y ese morrito, él como morrito estaba ahí echándose un helado, cabrón, en el camión de helados, güey. Viendo el avión y de repente pues, se convierte en una bola de fuego y ese güey se quemó todo, cabrón, ¿no? Entonces imagínate ese morrito, él tenía 7 años, güey. Imagínatelo a los 15. A los 15 años y con los pinches alemanes tan mamones que son, güey. O sea, lo hacían mierda al morro, güey, ¿no? Entonces el morro se clavaba en su casa, güey. ¿Qué hacía en su pinche casa?
Bueno, no se volvió psicópata, cabrón, no se volvió adicto, güey, no se volvió ladrón, no se volvió un pendejo, güey. Al contrario, se puso las pilas, se puso bien verga, güey, y se puso a hacer música. Y no mames, lo que, o sea, el día que él salió de su estudio al mundo, güey, ya no volvió a regresar a su estudio. O sea, empezó la gira, el trabajo, y su música es chingona. Digo, no es la mejor del mundo, y no es incluso la que a mí más me gusta, ¿eh? A mí me gusta más el drum and bass, pero es un tipazo, ¿no? Y haber pasado por esa historia de su vida. Entonces, ¿qué me lleva a escribir sobre alguien? Pues el tema, ¿no? ¿Cómo lo hago? Sí, primero trato de elaborar una ficción para crear un relato, para mandarte a otro viaje, y lo trato de ligar siempre, ligarlo, enlazarlo con la realidad. Por ejemplo, tienes el otro podcast, el de Nicole Mudaber. El de Nicole Mudaber, hablamos sobre una mujer revolucionaria, ¿no? Chica, una chica fresa, sí, es una chica fresa, bien estudiada, con lana y todo, pero pues que con sus recursos se puso a hacer cosas bien chingonas. Y el podcast empieza con una escena en donde la ves a ella o la escuchas, que va ella en un auto, en un Mercedes-Benz último de carreras, güey, en una pista de carreras, güey. Y entonces, de repente, el pinche carro, como es un Mercedes de ese que tiene las alas de gaviota, güey, el Mercedes abre las alas de gaviota y se sale de la pista y se va volando. Dice, no mames, güey. O sea, me estabas hablando del motor, güey, de la pista, y ya el pinche carro vuela, güey. Ah, pues ya me metiste en una ficción, güey, ¿no? Ya es divertido el pedo, ¿no? Y después lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de una mujer real, del sello disquero, de lo que hace, de su trabajo como promotora, como productora, su historia en Israel. Ella es de Beirut, ¿no? Y Beirut, pues imagínate, aquí a mí no nos ha tocado, cabrón. Pero pues no mames, vivir en un país bombardeado, cabrón. O sea, está cabrón, güey. Es un pedo mental muy loco, güey, ¿no? O sea, ella tenía 8 años, cabrón, y lo que oía todos los días eran bombazos y misiles, cabrón, y aviones y muertos y pedo tras pedo, cabrón, ¿no? ¿Cómo transformas esa energía, cabrón, en algo súper poderoso como lo que han hecho algunos DJs como estos? Pues es poca madre, ¿no? Pues eso es lo que me lleva, y el trabajo, ¿no? El trabajo, sentarme y saber que es escribir un texto de, te digo, mínimo 1000 palabras, güey, que es más o menos 10 minutos, ¿no? Pero pues es una experiencia, Ángel, que tienes después de 20 años de escribir un montón de programas, ¿no? Y yo ya me sé, desde que veo la página, ya sé cuánto tiempo me voy a tardar haciendo esa grabación, ¿no? Sí. Para aterrizar ahorita la entrevista y pasarnos a lo paranormal. Sí. ¿Cómo se ve Francisco en otro universo? ¿Y qué le diría a sus seguidores, Francisco, a los guardianes del tecno? Que no dejemos de tocar tecno, que no dejemos de compartir el acto ritual de la música electrónica, ¿no? Y que no dejemos de combatir el antro, güey, ¿no? O sea, el antro no es el tecno, ¿no? El tecno es una aventura, güey, es ciencia, güey, ¿no? Es una ciencia aplicada al arte, y de una forma bien bonita en que los seres humanos nos comunicamos. Fíjate, música hecha por máquinas, pura secuencia, pura repetición, y algo que yo le llamo un hechizo. Y ese hechizo, pues, no sabíamos que iba a pasar. Nos ha pasado con la música desde que existen flautas, desde que existen tambores, ¿no? Siempre nos ha hechizado la música. Mira, el techno es punk, ¿no? Que lo hace solo, que te vale madre, no necesitas sellos disqueros. El techno es masivo, el techno es amor, el techno es violencia, el techno es industria, el
tecno es autogestión, el tecno es movimiento, es como todos los géneros musicales, un género que hermana, ¿no? O sea, tú vas a un concierto de punk en cualquier parte del mundo y si eres punk, te la pasas chingón, ¿no? En cualquier lugar del mundo puedes encontrar un beat 4x4, sí, puro beat, música electrónica. Veo en otro universo, me veo tocando, güey, y repartiendo LSD, güey. Al punto, lo que Ese va. sería yo en otro universo. Sí. Con una consola aquí y repartiendo papelitos, como si fueran volantes. Sí. Gotas, güey, gotas. Con un gotero. O sobre el disco, no, se los avientas. A ver, abren la boca. Sí, güey. Me decía una amiga, güey, alemana, fíjate, una de las primeras veces, hace puta, como 30 años, cabrón, me decía, imagínate, gallo, que le diéramos una gota de esta misma madre a 10,000 personas al mismo tiempo en el mismo lugar, cabrón. Imagínate lo que podríamos hacer con ellas. Wow, no mames, en ese momento me di cuenta del poder que tenía la conexión entre ciertos estados mentales y físicos y ciertas músicas, que no solamente es la música en sí, sino es el contexto y el cómo está hecha esa música. Es música repetitiva, cabrón. O sea, es durante 4 horas te pones porque te pones, cabrón. O sea, aunque no te metas nada, te pones. Lo mismo pasa en una danza, en un carnaval, lo mismo pasa en el fútbol, en el pinche partido de fútbol, cabrón. Te pones con la música de las barras, ¿no? O sea, porque es ritual, ¿no? Y es tambor. Pum, 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 pum. Te hace llegar a un estado de relajación o que ya no estás en tu cuerpo, digamos, que estás en un estado de que estás disfrutando el momento. Claro, y después puedes pasar al otro universo, porque como creador, o sea, tú, por ejemplo, cuando estás como DJ, pues no puedes estar drogado, por ejemplo, cabrón, ¿no? O sea, no, güey, o sea, tienes que chambear, o sea, sí se puede, sí hay quien lo hace, pero llega un momento en el que ya entiendes el proceso y dices, no mames, o sea, si voy a tocar 6 horas, güey, o sea, vas a estar parado ahí arriba 6 horas, no mames, es un ejercicio, güey, ¿no? Es un ejercicio mental, cabrón, ¿no? Entonces el que está de este lado está creando, ¿no? Está conceptualizando, tú te agarras de 1 o 2 o 3 grupitos de personas en la pista y ahí donde sientes que está la vibra, cabrón, sobre eso vas mezclándole, güey, ¿no? Y hay veces que una persona o un pequeño grupo te conecta y te ayuda a manejar a todo el grupo de 1,500 personas que estén ahí danzando, ¿no? No quiero pensar en los masivos, ¿verdad? Nunca he estado yo frente a, o sea, como DJ nunca he estado frente a más de 100 personas, ¿no? Siempre en un mundo underground. Pero, sí, güey, sí es una música que tiene de las dos formas. O sea, en una te puede hacer perderte, güey, y en otra estás como un pinche arquitecto, güey, construyendo a ver qué rola sigue, a ver en cuántos beats voy, a ver qué melodía tengo, cómo está la pista, va para arriba, va para abajo, cabrón, ¿no? Le puedo subir la velocidad, le bajo la velocidad. No mames, controlas una pinche nave espacial, cabrón. Como DJ, Como dices, eres controlas el la pinche creador. nave y todo el mundo va nadando y va bailando sí, del ambiente. Francisco, ahora nos vamos o nos cambiamos ahora a otro giro. Experiencias paranormales que te haya pasado tanto trabajando en la radio, tanto en tu vida diaria, algún lugar que hayas visitado y que te hayan estirado las patas o los pelos o bajado la cartera, cualquier cosa de esas.
Bueno, mira, hace rato que platicábamos, te había dicho que podíamos hablar de aquella película que me puso los pinches pelos de punta, güey. Y no me dejó dormir meses, pero ahorita me acordé de otra situación, hablando, otra que dijiste de la radio. Ujú. La época en la que yo inicio mi trabajo en la radio es en una radio de AM que está ubicada en una población del estado de Chiapas que se llama Chiapa de Corzo. Chiapa de Corzo Ok. es, la, es el pueblo que está a la ribera del río Grijalva. Este río Grijalva atraviesa Tabasco, ¿no? Viene desde el Golfo, ¿no? Atraviesa Ujú. Tabasco, llega a Chiapas, ¿no? Y sale para el otro lado, hacia el Pacífico, ¿no? Entonces es un río muy importante, muy grande, es uno de los ríos más grandes del país. Eh, en ese río está el Cañón del Sumidero. Es una belleza turística que muchos deben de conocer, el Cañón del Sumidero. Entonces, imagínate esta radio que se encuentra en esa provincia, ¿no? Que es Chiapa de Corzo es el segundo pueblo fundado por los españoles en Chiapas. Incluso en Chiapa de Corzo se encuentra una réplica de la corona española en la China. Entonces es como un pueblito español, así eh, colonial, ¿no? Que tiene ahí su carisma, ¿no? Y bueno, está en la ribera del río. Entonces, esa humedad y ese tipo de entorno es el que se vive ahí. Mi actividad en esa radiodifusora al principio fue como, yo fui a aprender, era un aprendiz, estuve ahí muchos meses como aprendiz y después hubo una oportunidad y me dieron una plaza. La plaza era de velador, ¿no? Ah, te Imagínate, vas. velador, ¿no? Entonces tenía yo las llaves de la emisora y pues sí, llegó el primer día, cabrón, y pues nuestro programa de radio, y yo lo hacía con un grupo de amigos, y estábamos justo después del noticiero de Billy Parker, del grupo Imer, terminaba a las 8:30 de la noche, pues hacíamos nuestro programa de 8:30 a 10 de la noche. A las 10 de la noche el grupo de amigos se regresaba a Tuxtla y yo me quedaba en la emisora para empezar mi turno a las 0 horas, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, todavía hacíamos otro programa y la chingada. Y, Ok. y Sí. un día, Francisco se volvió a congelar otra vez. así, era un programa de blues. ¿Ahora me escucha bien? ¿Ahora sí? Ya, 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 ahora sí, ¿Ya está? No. ya está. Entonces, este programa era un programa de blues, ¿no? Era un programa de blues. Entonces, resulta que el locutor del último turno no llega a la radio, me pide que yo entre al aire y haga el programa. Luego nos llegan las 12 de la noche y a las 12 de la noche el operador no llega. El operador en turno no llega. Pero como yo era muy chingón y hacía de todo en la radio, le digo, vete, güey, yo opero en lo que viene el operador. Cuando venga el operador, ya le dejo la cabina y yo me voy ya me hago pendejo aquí, porque yo tenía un programa que empezaba de 1 de la mañana a 3 de la mañana, y luego otro programa a las 5 de la mañana de cuestiones para el rancho, ¿no? Para el campo. Total que, para hacerte el antecedente, en el programa de blues que tenemos de 10 a 12, me toca presentar la música, recibimos Ujú. unas llamadas y dábamos saludos, y entonces me dicen, ¿no? Oye, ¿te puedes poner el Crossroads Blues? Sí, huevo, ando bajando de San Cristóbal de las Casas, que es muy cerca de Chiapa de Corzo. San Cristóbal está arriba y Ujú. bajas por una carretera de curvas y llegas a Chiapa de Corzo y después a la capital, Tuxtla Gutiérrez. Entonces, la persona dice, voy en tránsito, este, y cuando pase yo por ahí,
te voy a tocar el claxon y me pones la rola, ¿no? Órale. Entonces, sí, claro, cómo no, sobres, lo menciono al aire, ¿no? No, pues, ¿saben qué? Pues, ahorita, después de este corte, les voy a poner el Crossroads Blues, la chingada, porque nos habló, es un amigo que viene en camino y ahorita nos va a tocar. Era muy común que nos tocaran el claxon los traileros, porque la radio estaba a orilla de carretera. Entonces sucedía eso, ¿no? Total que viene el corte de las 12, se va este güey, cabrón, ¿no? Nunca pasa ningún carro, llegan las 12 de la noche, pongo la rola, pasa todo, llegan las 12 de la noche y había que hacer el cambio de transmisor. Yo tenía que salir caminando de la cabina de la radio, pasar un patio, cruzar un patio, ir hasta otro edificio, entrar a una bodega, hacer el cambio de transmisor, porque el transmisor era de 15,000 watts y en las noches lo bajábamos a 5,000 watts. Entonces, para tener menor potencia, hacías el cambio de transmisor, pum, regresabas. Entonces, vengo de regreso, ya estoy solo yo en el edificio, ya se fue el operador, yo soy el velador, estoy esperando a que llegue el operador que le tocaba, ¿no? Está solo, y entonces yo salgo de ese otro edificio y me voy a caminando, me voy a regresar a mi cabina. Mientras tanto está sonando el himno nacional, ¿no? Tenemos la pista del himno nacional de las 12 de la noche, la medianoche, se pone siempre ese audio, entonces está sonando el himno nacional y el himno a Chiapas, los dos himnos. Entonces yo estoy allá y en eso cuando me vengo de regreso, pues está oscuro, ¿no? Ya no hay carros en el estacionamiento, están las luces apagadas, todo. Veo unas luces en la reja de la radio, ¿no? Imagínate, la radio está a orilla de carretera, ¿no? Que te cuento que siempre pasan los carros y nos pitan, pipi, pipi, van. Tú desde la cabina puedes ver hacia la calle, hacia la carretera, güey, ¿no? Entonces imagínate, pues que es de pinche noche, no ves ni madre, ¿no? Entonces nada más ves cuando pasa un carro, rum, rum, y pasan los camiones y pepe, te pitan porque los camiones te están escuchando y saben que ahí está la radio, ¿no? Entonces de repente veo unas pinches luces, cabrón, cerca. No mames, güey. ¿Quién será, cabrón? Ha de ser el vato de la canción, cabrón. Me regreso, apago las luces, cierro la puerta del transmisor, cabrón. Voy rumbo a la puerta, cabrón. Y pues ya no había ningún pinche carro, ni más, ni nada, cabrón. ¿Qué? ¿No? Cosas como esas pasaban muy seguido, ¿no? Pasaban muy seguido. O sea, no era lo mismo de lo que tú vivías en el día, en esa radio, porque esa radio, se cuenta que esa radio, la gente del pueblo la cuidaba, ¿no? Le mandaba el desayuno, por ejemplo, todos los días a las 12 del día, una señora que tenía un puesto de empanadas y aguas frescas, le mandaba a la radio un itacate, un paquete de comida para todas las personas que trabajaban ahí. Entonces era una emisora de mucho cariño con la gente. Entonces, estas situaciones quizás no nos daban miedo porque estábamos muy involucrados con el modo del pueblo, ¿no? O sea, yo soy de Chiapas, ¿no? O sea, a mí siempre me hablaron del cadejo, siempre, o sea, sabíamos que podía suceder, ¿no? Que podía haber esas situaciones raras, ¿no? Eh, eh, entonces, quizás no nos espantaba, pero sí era algo que sucedía continuamente, ¿no? Luces en la oscuridad, en un lugar en donde se generaba comunicación, donde se generaba energía. Energía. Mucha energía. La antena, sí, la antena la teníamos ahí a 60 metros. O sea, era una AM que tenía un terreno gigantesco. Había un CONALEP, una escuela atrás de nosotros, y compartíamos, tío, y en medio de nosotros estaba la antena. Está todavía la antena de AM, ¿no?
Entonces, sí, sí era un lugar muy interesante, te digo, y si bien pues no era mucho de miedo, a mí no me daba miedo eso, ¿no? A mí me daba miedo a veces quedarme encerrado en la, en el edificio donde teníamos el transmisor, ¿no? Porque pinche lugar ahí con máquinas, ¿no? O sea, me daba miedo lo humano, ¿no? Lo sobrenatural en Chiapas es muy común, no nos da miedo, ¿no? Se nos genera asombro, ¿no? Pero Ok. no. Es como si pudieras vivir con él todos los días. Algo. Sí, sí, de hecho, a mí me gustaba espantar a la gente, ¿no? Alguien se quedaba conmigo a veces en las noches ahí en la radio a cotorrear o eso, y me gustaba echarles miedo, ¿no? Les decía, mira, oye, allá salen luces, cabrón, ¿no? Allá salen luces. Y quién sabe qué pasaba, fíjate, en el terreno de la radio, donde, haz de cuenta, está el transmisor en un punto, y luego del transmisor hacia la antena se colocan vía subterránea unas soleras de acero que se llaman radiales, que son de cobre, ¿no? Son unas cintas larguísimas de 100 metros, ¿no? De más o menos 200 metros, que van del transmisor a la antena. Ujú. Había cabrones que se robaban ese cobre para venderlo, ¿no? Entonces, había veces en que nos robaban el cobre de esas pinches radiales, cabrón, ¿no? Entonces, no es que fueran espantos, eran ratas reales, ¿no? se, se los llevaban de que vámonos de aquí, vámonos. Y suelta un perro para que piense que es una guay. Escuchabas el pinche ruido, ¿no? Sí, exacto. No, ya llegó un momento en el que tuvimos perros también ahí en la radio, ¿no? Ya nos empezamos a hacer chuchos y allá en Chiapas le decimos chuchos a los perros. Los perros. Francisco, cuéntanos Entonces, sí, pues, sobre la peli. Cuéntanos ya para finalizar esos 5 minutos que nos quedan, este, sobre la película de terror que más te impactó. Y aparte, después de contarnos, pues, una. Amityville. Campi, si nos puedes contar, por favor. Ay, creo que se volvió a congelar. Ahí está ya. Sí, pero sí te escuché el principio, Amityville, no sé si se acuerdan ustedes de aquella saga de películas del Despertar del Diablo, y Sí, sí, era sí. Demian, o sea, el personaje es Demian, ¿no? El niño que nace de aquella violación, ¿no? Que el pinche diablo le hace a esta mujer. Y, y nace el cabrón y es la película donde el niño hace que el carro se mueva y atropelle a su papá, cabrón. Ah, ya. La película no tiene nada de sangre, no es gore, es un cine de suspenso que más adelante, o sea, ya después de grande comprendí, es un cine de suspenso de muy alto nivel, cabrón, con unos actorazos, cabrón, ¿no? Pero yo me identificaba con el niño porque teníamos la misma edad, estábamos en sexto año. Y estábamos un amigo mío, mi amigo Luis Alejandro Serrano, y yo, en su casa, y para esa ocasión, para ese entonces, las casas de mi amigo y yo estaban separadas por una distancia exacta de 13 cuadras y media, ¿no? 13 cuadras y media, porque lo teníamos contado, o sea, él vivía sobre la primera y yo vivía sobre una avenida así, entonces eran 13 cuadras y media para subir a mi casa, ¿no? Entonces yo me iba en bicicleta a su casa y me tenía que regresar a la mía, pero te estoy hablando de que me tenía que regresar tipo 8 de la noche, puras calles de barrio, provincia, sí, muy seguro, claro, súper seguro, pero quién sabe, puta, ese día no pude regresar a casa. Después de ver Demian, creo que es la número 1, porque es una saga, Demian 1,
Después vi las otras, de puro pinche morbo, güey. Pero me dio tanto miedo, Ángel. Yo creía que mis pensamientos podían hacerse realidad, ¿no? Y que si yo pensaba que un pinche carro mataba a alguien, cabrón, no mames, lo iba a matar, cabrón, ¿no? Si yo hacía que los cuchillos volaran, ¿no? Y atravesaran a alguien, lo iban a atravesar, ¿no? Si yo le decía al perro, ponte rabioso y muerde a esta persona, lo iba a hacer, cabrón, ¿no? Entonces, y también que en ese entonces todavía estábamos muy metidos en el pedo religioso, güey. O sea, a mí me hacían persignarme cuando pasaba por la pinche iglesia, güey. Como, imagínate te habías convertido como si has visto la película de Matilda. Si has visto la película de Matilda, la niña que mueve las cosas, bueno, pero es tu versión, pero más sádica, más de que tengo el poder y puedo hacer cualquier cosa. Puedo poner a bailar a la maestra si yo quiero. Sí. Francisco, sí. Sí, no, y qué miedo, cabrón. Oye, es que no, sí mames. Luego, mira, más adulto, ya de más grande, más de chavo, como a los. Creo que se volvió a congelar. Nos estábamos desfasados un poquito. Ahí está. Ahí está. ¿Decías desde chavo? Que más chavo, más grande después me tocó ver otro tipo de terror, que es el del psicópata, justamente, ¿no? Psicópata americano. Vi la película y leí el libro, ¿no? Y no mames, tampoco pude volver a dormir durante una semana. ¿Qué pensabas? Primero que nada que yo podría hacer eso, güey, ¿no? O sea, se ve tan fácil y bueno, después descubrí, cabrón, que yo con mi pinche TDA, güey, mi TDAH y todos mis pinches trastornos que después, años después descubrí, güey, sí me pudo haber pasado esa chingadera, güey. Si sí te vuelves psicópata, cabrón, si no entiendes tu mente, güey, sí te puede desviar, cabrón. No se pasa. Imagínate una de esas, si te hubiera hecho cortocircuito. Sí, güey. Pues bueno, Francisco, Sí, ya para terminar, muchas gracias por aceptar la invitación de la entrevista. ¿Qué más? Pues si pueden decir las redes sociales, por favor, de Guardianes. Sí, estamos en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Google Podcast, en SoundCloud, y todo está como Guardianes del Tecno. Ok. Bueno, muchas gracias por igual la página web también, así la buscas. Ya tiene suficiente hashtag, así que ya la encuentras. Creo que estamos un poquito desfasaditos, pero un saludo a Jesús que nos está escribiendo antes de ya finalizar la transmisión. Bueno, y ya le mandé saludos. Saludos, Jesús. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Mucha suerte, mucho éxito en tu podcast. Y pues esperemos en un futuro volver a otra entrevista o si no, tocar un tema sobre pues, el tecno o de la radio, del podcast, como usted guste. Y pues aquí estamos. Ángel, cuando tú quieras, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Felicidades por tu programa. Vale, muchas gracias. Voy a poner la cortinilla y nos despedimos. Muchachos, este capítulo también es parte de este maratónico 31 de octubre. Bye, bye.